Ok, estamos. Acá ya estamos en 10 segundos. Vamos a empezar a compartir en Facebook también. Sí, acá tenemos saludos de algunas personas. Suni, Navarro. El sonido sale entrecortado. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien, tienen ahí el chat para decirme si me escuchan bien, ¿verdad? Tenemos gente de Colombia. Akira Tokunaga de Colombia. Alejandro te saluda. ¿Qué tal, Akira? Un placer. Si me acuerdo muy bien de ti. ¿Cómo vamos? Mira, Vivi Landó también. Te saluda aquí de Paraguay. ¿Te acuerdas de Vivi, no? Claro que sí. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ok, genial. Sí se escucha. Bueno, vamos a comenzar. Sí, un orgullo y un placer poder compartir hoy de vuelta y hablar de Kaizen, ¿sí? Compartir sobre todo con una persona que es formidable, que es Alejandro Kasuga, que es creador de la metodología Kizukai Kaizen. Él ha tenido mucha experiencia, no solamente académica, sino también laboral. Ha trabajado durante más de 10 años en Japón y cuando volvió de Japón a México y le tocó dirigir Yakult de Puebla, pudo empezar a trabajar esta metodología que es bien japonesa, que es bien japonesa lo de Kaizen, pero también con este toque latinoamericano que tenemos, ¿sí? Y quiero empezar un poco relatando una historia que me vino a la mente hoy que estábamos hablando de liderazgo y resiliencia, ¿sí? Y hay una persona que yo admiro mucho que es Konosuke Matsushita. Él habla de que el liderazgo no se puede enseñar, se tiene que aprender. Y si vas a investigar un poco la vida de Matsushita, él es alguien que ha nacido hace 2 siglos atrás. Nació en 1894 en un pequeño pueblito rural del interior de Japón y a muy temprana edad se fue a la ciudad de Osaka para estudiar sus estudios secundarios que no pudo terminar, pero empezó a ser emprendedor de muy joven. Y le tocó vivir 2 guerras. Y le tocó tener que empezar de vuelta una y otra vez y empezar a construir de la nada. Y los siguientes años, desde que empezó su primer emprendimiento, que tenía 20 años, que fabricaba productos eléctricos, también sufrió una seria enfermedad que tenía en los pulmones, lo que lo dejaba postrado a veces por días y por semanas, y no podía hacer su trabajo. Pero cuando se recuperaba y estaba bien, él, primero que nada, ¿sí? Iba a trabajar bien temprano hasta bien llegada la noche. Y construyó en muy pocos años un imperio muy grande que llegó a facturar cerca de 35.000 millones de dólares. ¿Sí? Y él siempre estuvo muy preocupado no solamente por hacer negocios, sino también por ir inculcando esta manera que nos habla de cómo lideramos nosotros dentro de la empresa, fuera de la empresa. Y él tomaba el liderazgo no como algo que se pudiera enseñar en un curso, sino que las personas tenían que aprenderlo, como habilidad de vida, como desarrollo para ser mejores personas. ¿Sí? Y cuando hablamos de Kaizen, como esta manera de pensar la mejora continua, me gusta mucho tomar el ejemplo de Masaki Imai, que es uno de los primeros japoneses que ha llegado a Occidente con este concepto de Kaizen. Y él dice que Kaizen es una forma de pensar y son estrategias de desarrollo orientadas hacia procesos para el aseguramiento, para asegurar el mejoramiento continuo, involucrando a la gente en todos los niveles jerárquicos de la organización. ¿Sí? Por eso, muchas veces cuando hablamos de Kaizen nos olvidamos de la gente. Y realmente, ¿de dónde van a salir las ideas? Va a ser de la gente que trabaja en el día a día, que está ahí en los niveles operativos y que son los que saben cuáles son las ideas de mejora. Y quiero relacionar un poco estos conceptos de lo que nos puede transmitir Matsushita, lo que nos puede transmitir Kaizen, y pensar en algo que es también bien japonés, pero muy milenario, que es el concepto de kintsugi. Y cuando hablamos de resiliencia, y en estos momentos que estamos pasando, que todos hemos sido golpeados de alguna u otra manera, y en los cuales se nos hace a veces muy difícil,
Yo me acuerdo siempre que en la casa de mi abuela había estas vasijas que estaban así pegadas con oro, ¿sí? Y yo cuando era chiquito las miraba y decíamos, pucha, mirá qué feo que queda esto, ¿sí? ¿Por qué tengo que pegarlo? ¿Por qué no compramos uno nuevo? Le decía mi abuela. Y ella me trataba de explicar, pero yo era muy chiquito y no entendía. Y me tocó aprenderlo de grande este concepto, ¿no? Aprenderlo e internalizarlo bien. Porque el hecho de que se haya roto y que se haya pegado de vuelta tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver con que somos seres humanos y a veces nos ocurren cosas, pero que sin embargo podemos rearmarnos, podemos ponernos de pie de vuelta y las heridas que quedan son experiencias y aprendizajes. Y a partir de eso podemos mejorar. Por eso yo cada vez que veo esto, ahora sí, ya de grande, entiendo la dedicación que le ponía mi abuela cada vez que se rompía una vasija, un jarrón, y ella con mucha paciencia lo pegaba de vuelta. Hoy por hoy es mucho más fácil ir a comprar uno nuevo, pero esa vasija tenía muchos recuerdos, muchas cenas, muchas experiencias. Por eso creo yo que hoy por hoy tenemos que estar muy resilientes, tenemos que liderar en esta resiliencia que las personas, las organizaciones, las empresas están pasando y poder pegar las heridas que tenemos, porque cuando esto de alguna manera se va a terminar acomodando y todos necesitamos salir adelante, pero saber que esto va a ser solamente una experiencia. Y dentro de muchos años, quizás, vamos a recordar esto como la experiencia de cuando estuvimos encerrados mucho tiempo. Que el aprendizaje que quede de esto sea como este oro que une las cicatrices que van quedando, para que podamos realmente lograr ser mejores y trabajando nuestra mejora continua. ¿Ok? Esa es la breve introducción que quería hacer de estos conceptos y le quiero ceder ahora la palabra a Alejandro para que nos ilumine sobre qué es Kizukai Kaizen y cómo el liderazgo y la resiliencia son necesarios para trabajar la mejora continua en nuestras organizaciones. ¿Ok? Ahí te cedo el control, Alejandro, podés compartir Gracias. tu presentación, ¿sí? Por favor, recordad el tema del audio, así ya sale con todo. No hay problemas con mi pantalla. Se te escucha un Pueden poquito ver. bajo, Alejandro, si puedes. ¿Sí ven la pantalla? Sí se ve, sí, Bueno, sí. sí se ve. Perfecto. Entonces, antes que nada, pues agradecerte muchísimo, Sebastián, por la invitación para poder compartir esta metodología que yo desarrollé hace como 10 años aquí en la Ciudad de México. Antes que nada, pues mandarles un saludo a todos los que estén participando. Pues, me enorgullece mucho que haya mucha gente de muchos países escuchando acerca de esta metodología que tiene unas raíces japonesas, pero que esas raíces japonesas, que es el Kizukai, que ahorita les voy a explicar, que es básicamente estar consciente hacia los demás, cómo lo moldea a la cultura latina para vincularlo con la mejora continua y poder crear este hábito de la mejora continua a través de la resiliencia, a través del saber de que siempre que tenemos un obstáculo, podemos mejorarlo, ¿no? En base a lo que acabas de mencionar, que es el Kinsui. Ya mencionaste lo que es el liderazgo. Sí, yo también quería recalcarles lo que yo visualizo como liderazgo. Se pueden meter en internet, googlear frases de liderazgo y demás, y sí, realmente es que pues van a haber frases que te van a impactar. Y como bien dice el señor Matsushita, pues es algo que pues, se tiene que aprender, pero aprender en carne propia. Yo sé que al leer muchas explicaciones acerca del liderazgo, pues como que decimos en México, les va a hacer clic, pero de eso llevarlo a la acción, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, esta metodología que les voy a enseñar y les quiero compartir es una metodología para ser un líder de manera metodológica, que nos ha funcionado muy bien. Básicamente,
el liderazgo yo lo veo como algo en el cual la gente te siga, pero no por obligación, no porque le estés pagando un sueldo, no porque si no lo hacen los castigues, no porque no lo hagan por conveniencia, sino que sea algo fluido, algo natural, porque ellos saben que eso que están haciendo y que tú estás dirigiendo y tú estás liderando es por el propio bien, no solamente de ellos, sino de toda la organización. Y en base a esto, pues yo les comento de que pues es difícil ser líder, pero el líder se nace, yo en mi personal punto de vista, el líder surgió a raíz de que yo sí fui padre de familia, ¿sí? Porque pues bien, en la organización, la empresa te puede dar un título en el organigrama, ser jefe, te puede nombrar un gerente, director general, lo que tú quieras. Últimamente es algo que tienes que llevar con un propósito, ¿sí? Un propósito muy fuerte inherente de lo que es ser líder. Les digo que yo aprendí a ser líder cuando nació mi hijo, ¿sí? Porque obviamente el organigrama familiar, pues yo estaba arriba, aunque mi esposa está más arriba que yo, y nos daba esta fuerza dentro del organigrama, pero si tú como padre no aprendes a que tienes que ser congruente con lo que piensas, dices y haces, la organización nunca te va a seguir. Por ejemplo, yo tengo el derecho de regañar a mi hijo que esté fumando, ¿sí? Pero si yo sigo fumando, ¿sí? La autoridad moral no me la gana, ¿sí? Y algo de líder es que tenga una autoridad moral, muy importante. Entonces, de mis reflexiones personales, pues sí, hago esta analogía, ¿no? Una organización, quiero que entiendan que una organización, ay, como que se quedó congelado. Espérenme. Ay, estos problemas técnicos. Déjenme regresarme acá, perdón. A ver si ahora jala. Sí, una organización, en latín se conoce como organo, ¿sí? Es un órgano, es un ser viviente. El cuerpo humano está conformado por muchos órganos. Para que un órgano funcione, todas las células de este órgano tienen que comulgar hacia el mismo objetivo. Y repito, comulgar hacia el mismo objetivo. Si tenemos una célula que no comulgan hacia el mismo objetivo que tiene este órgano, obviamente este órgano no va a funcionar como debe de funcionar, ¿sí? Y va a entorpecer no solamente al órgano, sino toda la organización, que en este caso es el cuerpo humano. Obviamente, en una organización que es empresa, pues las células de este órgano, de esta organización, somos nosotros los colaboradores. ¿Cuál es la tendencia ahorita de liderazgo? Básicamente es ser esbeltos, ¿no? Reducir los gastos, las mermas, los desperdicios, los retrabajos, los famosos mudas que se conocen en japonés, ¿sí? Pero tomando esta analogía de el órgano, el cuerpo, ¿de qué me sirve que mi cuerpo sea súper esbelto? Si los órganos que conforman este órgano no comulgan hacia el mismo objetivo, no comulgan a que el cuerpo sea sano, pues realmente esto no va a funcionar. Y la realidad es que nosotros los líderes lo que tratamos de hacer es crear esta comunión, ¿sí? De la organización. Y el primer error que yo he visto es que pensamos ingenuamente que la visión y misión va a aplicar para todos. Y si hacemos un análisis de las visiones y misiones de cualquier empresa, realmente tú le cambias una palabra y puede aplicar para cualquier empresa. Y les digo esto porque también yo en mi organización cambié la visión y misión, hice que todo el mundo se la aprendiera, ¿sí? Al derecho y al revés, como decimos en México, y al día de hoy, pues a la recepcionista como que sí, como que no. Como al de ventas, el órgano de ventas no le importa mucho si hubo un accidente en la planta de producción. Como el de la planta de producción no le interesa mucho si recursos humanos reclutó bien y capacitó bien, porque cada quien está dentro de su órgano desempeñando una función. Entonces aquí el tema clave es cómo crear un objetivo en común para todos. ¿Sí? Como líder es importante crear un objetivo en común para todos. Y le digo objetivo en común, no como la visión, misión, como les mencioné, sino objetivo en común es algo que tú puedas contribuir de manera diaria.
Por eso yo siempre como consultor recomiendo a las empresas que se enfoquen, por ejemplo, en algo muy común que es 5S. Pueden googlear 5S, ¿sí? 5S es una metodología desarrollada por Toyota para tener todo limpio y ordenado, de manera metodológica, ¿no? Es seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y darle seguimiento. SOLES, como se conoce aquí en México, ¿no? Entonces, como todo mundo dentro del órgano de la organización de la empresa, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, que es dirección general, puede contribuir en el día a día 5S, se crea este objetivo en común porque todo el mundo sabe que entre más limpia y ordenada esté la organización, más eficiente va a ser y va a beneficiar a todos. Entonces, ese es el tema primero que quiero enfatizar, que es el liderazgo. Sí, repito, ¿sí? El liderazgo es tener esta conciencia de que como jefes estamos a cargo de un órgano, de que todas las células tienen que contribuir al mismo objetivo, y en este caso, como ejemplo simple, les puse el ejemplo de las 5 S. También les voy a poner ejemplo de mi metodología mejora continua. ¿Por qué? Porque un objetivo también en común es que todo el mundo pueda participar en su día a día, en el trabajo que hace, contribuyendo, dando ideas de nuevo. Y ahora, el tema de la resiliencia es algo que fusiono con lo que es el liderazgo, como bien mencionó Sebastián acerca del Kintsugi, en el cual obviamente yo como líder, teniendo un objetivo en común, uniendo a todos las células del órgano, pues siempre va a haber estas adversidades, ¿no? Que nos van a impedir a llegar al objetivo en el que queremos como meta, como director general. Y para que hagamos un análisis de cómo es que, perdón, el japonés ve lo que es las adversidades, las resiliencias, les voy a poner un ejemplo. Como ustedes bien saben, la cultura japonesa, cada vez que hay un evento importante, ya sea el nacimiento de un hijo, la boda, la inauguración de una planta de producción y demás, siempre se planta un árbol. El árbol representa inmensidad de cosas, ¿sí? Pero más que nada representa este espíritu de resiliencia. ¿Por qué? Este es un proyecto que me gustó mucho en Arizona, en Tucson, Arizona, que fue en los años 1990, en el cual le pusieron como nombre la Biosfera 2. ¿Por qué Biosfera 2? Porque decían que el mundo era la biosfera número 1. Entonces este era un micromundo, la biosfera número 2. Básicamente, había domos gigantescos, del tamaño de un estadio, y cada domo tenía un clima en particular. Estaba el clima de la selva amazónica, del desierto, de la selva de alta montaña, en fin, sí, diferentes climas. Y lo que quieren hacer estos investigadores es ver la interacción entre estos domos, entre estos microclimas, para en un futuro llevar estos domos y llevárselo al espacio, a la Luna, a Marte, y poder tener una microflora y fauna donde se pudiesen alimentar la gente. Se gastaron cientos de millones de dólares, ¿sí? Y lo que notaron los investigadores es que curiosamente los árboles crecían y a los 2, 3 años como que el árbol se iba doblando, caía el árbol en el piso y moría. Por más que los investigadores le agregasen fertilizantes, abonos, medicinas a estos árboles, era el mismo patrón. Crecían 2, 3 años, como que se doblaban, llegaban al piso y fallecían. Y después de tanto dinero y tanto tiempo, detectaron que la conclusión de este experimento, muy curiosamente, fue que estos domos no podían crear las adversidades de la naturaleza. Entonces, estos árboles crecían en esta esfera en la cual, pues, super mimados, como decimos aquí en México, ninguna adversidad, y no desarrollaban esa fortaleza, tanto sus raíces como su tronco, de poder crecer y crecer de manera erecta, derecha, ¿sí? Entonces, bajo esta analogía que hago acerca del árbol y las adversidades, en la cultura japonesa hay un tema muy importante, una frase muy importante, perdón, que se conoce como Kuro wa Katte de Moshinasai. Kuro wa es precisamente esta adversidad, esta dificultad, sacrificio, sufrimiento, sí, todo lo que la gente quiere evitar. Katte viene del verbo kau, que es comprar.
Y Demo Shinasai es hasta hay que hacerlo. Bajo la filosofía japonesa, haciendo esta analogía del árbol, es muy importante que nosotros como seres humanos entendamos que el tener estas adversidades, que son parte de la naturaleza, son tan importantes para el desarrollo personal que hasta hay que comprarlos para poder experimentarlos, ¿sí? Y es lo que pasa ahorita en las familias, ¿no? De que a veces los padres, como somos tan obedientes y tan buena onda, como decimos en México, con los niños les damos todo, hacemos que crezcan en esta micro burbuja y ya cuando salen de la universidad se enfrentan a la vida real, tienen muchísimos problemas y no logran tener este espíritu de resiliencia. Entonces, les digo que las adversidades, quiero que entiendan que bajo la filosofía japonesa es una época propositiva. Es más, crisis en japonés se conoce como kiki. Y está escrito por 2 caracteres. El primer carácter, que es el ki de kiken, que es peligro, y el segundo ki, que es kikai, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de crisis, una época de adversidad, ¿sí? Es una época propositiva porque es una época en la cual haces un alto, porque hay muchísimo peligro ahorita que lo estamos haciendo. En la pandemia estamos haciendo un alto en nuestras vidas. Pero al estar haciendo un alto y a raíz de que tenemos estas adversidades, dificultades, sacrificios, sufrimiento, pues empezamos a ver nuevas oportunidades, ¿sí? De qué hacer con nuestro negocio, qué hacer con nuestra vida personal, profesional. Entonces, es algo muy importante esto de las adversidades. Entonces, lo que logramos hacer aquí en México es a través de esta metodología que ahorita están viendo en pantalla, les comparto en pantalla, es como crear un entorno en el cual la gente esté consciente de que siempre va a haber adversidades, ¿sí? Y esté consciente de que para que logremos subsanar estas dificultades tenemos que dar ideas de mejora. Y les voy a explicar cuál es la metodología que yo desarrollé aquí en México hace más de 10 años. Está dividida en 4 Ks. El K es por el Kizukai, ¿no? Kizukai, ¿qué significa Kizukai? Ki, energía, Zukai es el uso constante. Básicamente es, usa constantemente tu energía estando conscientes hacia las necesidades de los demás. Esto surgió hace más de 450 años en Tokio, Japón, porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de más de 60,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es como estar en un estadio repleto de gente, así caminar el día a día por las calles. Entonces, para que la gente no se pelease y hubiese una armonía social, el gobierno empezó a promocionar esta bella filosofía de que, oye, la energía que tienes, no solamente pienses que es para tu persona. Entiende que tu energía, o sea, tus actos, afectan a los demás. Si yo llego tarde, afecto a muchas personas. Si yo tiro basura, afecto a muchísimas personas. Si yo no respeto la fila, la cola, como decimos aquí en México, afecto a muchísimas personas. Si yo me robo algo, afecto a muchísimas personas. En Japón lleva más de 450 años de esta cultura. Y es por eso que en Japón constantemente la gente está pensando hacia los demás, cómo mis actos afectan a los demás y por ende, ¿sí?, llevan una conciencia de que todo lo que hacen tiene un impacto hacia los demás. Entonces decidí agarrar esta bella filosofía del japonés y implementarla aquí en México inicialmente, bajo una estructura en la cual la gente pudiese dar muchísimas ideas de mejora. Entonces, les repito, está dividida en 4 partes. Me voy a enfocar primero en el K1. ¿Qué es el K1? Que primero hagas al Kizukai, estar consciente de que tienes que cumplir con tus funciones básicas. ¿Qué son las funciones básicas? Básicamente, ¿para qué me pagan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Esto puede estar evidenciado en manuales, procesos, instrucciones de trabajo. Desgraciadamente, hay mucha gente que no puede cumplir con el K1, que esto le llamamos el K0. El ser impuntual es K0. El no poder cumplir con tus obligaciones es K0. Sí, pero a veces los que estamos hasta arriba dentro de la organización no analizamos por qué el empleado no puede cumplir con su K1, con su función básica, y a veces, muchas veces lo regañamos. No le damos la oportunidad al empleado de que él nos diga por qué no puede cumplir con su K1. Puede ser de que, por ejemplo, compras cambio de proveedor y ahorita el nuevo proveedor me entrega la materia prima a destiempo, sin los requerimientos de calidad y por ende yo no puedo cumplir como anteriormente lo hacía con mi K1. O que, por ejemplo, la maquinaria ya está obsoleta
Y anteriormente sí funcionaba muy bien la maquinaria y siempre cumplía con mi K1. Y ahorita se descompone a cada rato y no puedo cumplir con mi K1. O que el requerimiento ya cambió, el entorno ya cambió, la mano de obra ya cambió, el método cambió, o sea, muchísimas cosas. Entonces, bajo esta metodología, lo primero es, como tienes que cumplir cabalmente con tu K1, yo te doy oportunidades de mejora, yo te doy la oportunidad, perdón, de que des ideas y me digas por qué no puedes cumplir cabalmente con tu K1. Y aquí, como notarán, dice 6 pasos y básicamente es una gestión, los 6 pasos de cómo gestionar las ideas de mejora. Es tan importante que el empleado dé su idea de mejora como cómo gestionarla. Entonces, supongamos que ya cumple cabalmente con su K1. Y muchas empresas dicen, así tienes que hacer tu trabajo y cumples con tu K1. Pero, ¿qué pasa después? Entonces, aquí lo importante es que nosotros les enseñamos cómo es que lo que yo hago diario, bajo mi función básica, impacta o beneficia a mi cliente interno y externo. Todo el mundo sabe en las empresas quién es el cliente externo. Pero espero que se pregunten quién es el cliente interno. Por ejemplo, si yo ventas le entrego un reporte a cobranza, cobranza es mi cliente interno porque yo le proveo de un bien de servicio. Ahora, si le preguntamos a este empleado de ventas, oye, ¿cuál es el impacto-beneficio del reporte que entregas a cobranza? ¿Qué nos contestaría? Pues lo más seguro es que nos diga, pues no sé, ¿sí? A mí me pide el patrón, ¿sí? O la documentación, los procesos que entregue este reporte antes de las 5 y me evalúan que lo entregue sin errores. Entonces, aquí lo importante quiero que entiendan de que hay que enseñarle a todos los empleados cómo es que lo que hacen diario impacto beneficia tanto a su cliente interno como a su cliente externo. Entonces, ya una vez sabiendo el mundo del K1 y cómo es que mi K1 impacta o beneficia a mi cliente interno y externo, y eso me queda claro, ahora sí, puedo dar ideas de mejora a K2, pero ojo, aquí algo clave, de lo que yo hago. Bajo esta metodología de mejora continua, tú nada más puedes dar ideas de mejora de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tú eres el experto en lo que haces. Aquí les hago una pregunta, por ejemplo, si yo como director general compré basureros, por ejemplo, botes de basura, ¿a quién le debería de preguntar dónde es mejor dejar el bote de basura? Pues a las personas que hacen la limpieza, la intendencia, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, a todas las células del órgano, a todos los empleados, darle la oportunidad de que no sean un número más de nómina, sino sean una parte del órgano, una célula importante del órgano, porque tiene un objetivo en común, que es mejorar el trabajo. Entonces, para que entiendan, les voy a poner varios ejemplos. Oye, perdón, otra vez como que se atoró. Varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la colaboradora de mi empresa que da los cursos de inducción, los cursos que se dan a todos los empleados que llegan a la empresa. Ella me decía, es que ya cambié las presentaciones de PowerPoint, los videos, hago el examen y todos reprobados, yo no sé qué hacer. Le digo, a ver, primero enfócate en quién es tu cliente interno. Ah, pues el nuevo empleado o colaborador que llega a la empresa. Ok. Preocúpate por él, estate consciente acerca de sus necesidades. Detecta que llegan muy estresados a la empresa. Y nos ha pasado a todos, pero estresados por tonterías. ¿Sí? Que dónde está el baño, a qué hora es la hora de la comida, dónde puedo comer, quién va a ser mi jefe, dónde me voy a sentar, que si el uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, detectó que como llegan muy estresados, por más que se les dé el curso de inducción, no se les quedaba en su mente. Entonces, su idea de mejora a K2 fue asignar un compañero de bienvenida que tiene la responsabilidad de contestarle cualquier duda o pregunta que tenga. Lo implementamos a través de los métodos 6 pasos, lo gestionamos. ¿Sí? Fue implementar, primero aprobar, implementar, verificar, medir y evaluar. Y medir. Ajá. Y luego funcionó muy bien. Entonces, esta idea que es asignar un compañero de bienvenida, la belleza de esta metodología es que se documenta dentro del manual de inducción y queda como una herramienta, ¿sí? Que va a perdurar por muchísimos años y es un conocimiento que queda dentro de la organización. Otro ejemplo, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí en México hay un safari que se llama African Safari, es como un zoológico que andan los animales sueltos.
sea, el jardinero notó que hay muchísimas moscas, ¿sí? Y estando consciente de la problemática de las moscas y cómo impacta de manera negativa a la organización, su idea de mejora fue plantar plantas de citronela. Aquí en México hay esta planta que se llama citronela, en la cual la esencia de citronela se utiliza como repelente. Entonces lo plantó todo alrededor y así eliminó la problemática de las moscas. Aquí hay una empresa japonesa que se llama Ricamar, en la cual la chica de calidad que checa el producto defectuoso, vamos a ver cómo era el proceso. Anteriormente detecto el producto defectuoso, levanto la tapa de la bandeja y echo el producto defectuoso. Pero por normatividad, hacer una empresa de alimentos, las mesas tienen que ser de metal. Entonces, juntaba mucho lo que es la humedad, se condensaba mucho debajo de la mesa, entonces cada vez que levantaba la tapa de la bandeja de plástico, escurría y mojaba todo el producto defectuoso y ya no se podía volver a utilizar. Idea de mejora, pues que le haga un hoyito a esta bandeja, ¿no? Para que sea muy fácil meter el producto, más eficiente y ya no se moje y este producto se pueda volver a utilizar. Y así muchísimos ejemplos que tengo, pero por cuestiones de tiempo no se los voy a presentar. Lo que sí les quiero decir es que al inicio les dije que esta es una herramienta para ser líder y jalar a toda la organización, ¿no?, bajo un objetivo en común, que es dar ideas de mejora, y el empleado al darlas y ver que se le toma en cuenta y las ve implementada, ya no se siente un empleado más, sino se siente una célula de la organización. Para darles un ejemplo y cerrar con esto antes de preguntas, les voy a poner un video que me gusta mucho que se llama Las Naranjas. Si no lo pueden escuchar, me avisen, por favor. Juan trabajaba en una empresa hace 5 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 5 años nunca había recibido una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace 5 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero pues siento que he sido hecho a un lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solamente 6 meses y ya está siendo promovido a supervisor. El gerente, mostrando preocupación, le dice: mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema. Quiero ofrecer fruta en la junta de empleados que tendremos el día de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste? Sí, señor. Sí tiene naranjas para la venta. Ay, ¿cuánto cuesta? No pregunté eso, señor. Está bien, pero ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? No sé, señor, pero creo que... Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan, y en 10 minutos él estaba de regreso. Bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Señor, sí tiene naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. Las naranjas están a 5 por $1. El plátano a 49 centavos la libra. El mango a 2 por $1. La papaya y el melón a 99 centavos la libra. Me comentaron que si la compra es por cantidad, nos darán un descuento del 8%. He dejado separadas las naranjas en la cantidad correcta para todo el personal, pero si usted escoge otra fruta, entonces debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Pero espera un momento. El gerente se dirigió a Juan, que aún seguía esperando sorprendido, y le dijo: Juan, ahora sí, ¿qué me querías decir? No, nada, señor. Eso es todo. Con su permiso. Muy interesante el video, ¿no? Muy reflexivo, ¿no? Aquí son varias reflexiones. La primera es cómo es que actúa el jefe como líder. Obviamente le dio una lección a Juan acerca de lo que tiene que mejorar, pero nunca le dijo el cómo, ¿sí?
Y aquí es lo importante, ¿sí? De cómo enseñar a sus subordinados para que puedan mejorar como personas. Entonces, con esta metodología, para que se vuelvan excelentes líderes, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, quiero aclarar que pues, Juan es un buen empleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva muchos años trabajando para la empresa, no ha cometido errores, siempre cumple con lo que se dice, pero siempre está en su zona de confort. Y la reflexión es, ¿qué pasaría si todos los empleados de nuestras empresas fuesen como Juan? Sí, pues lo más seguro es que nos estancaríamos, ¿no? Pues aquí el tema como líder es cómo cambiar a estos Juanes que tenemos en las empresas y se vuelvan Fernando. Bajo la metodología que desarrollé, Kizukai Kaizen, básicamente es, como les comenté, algo básico es enseñarles a que cumplan su K1. Y si no lo cumplen, que nos digan cómo hacerle para que nosotros les demos las herramientas a los empleados, a los colaboradores, para que cumplan cabalmente con su K1. En este caso, pusimos como ejemplo, como K1 es ir a ver si tienen naranjas para la venta, para la junta de colaboradores, ¿no? Obviamente aquí el cliente interno es el jefe, eso está muy claro. Pero ¿qué pasaría si tú como jefe supieses y dominarías esta metodología de Kizukai Kaizen, en la cual tú sepas que no solamente tienes que dar la instrucción, sino tienes que crear un entorno en el cual le tienes que decir, bajo ciertas directrices, ¿sí?, qué es lo que esperas del empleado, ¿sí? El K3 del empleado. En este caso, supongamos que el K3, el impacto-beneficio que estamos buscando dentro de toda la organización es servicio al cliente, reducción de tiempo, de costos, tiempos, calidad en material, en fin. Supongamos que nosotros como líderes implementemos esta metodología en toda la empresa. Pues el empleado no solamente sabe que tiene que cumplir bien con su K1, sino aparte sabe que tiene que dar ideas de mejora, porque esas ideas de mejora que impacten a las directrices que determinó la alta dirección se van a tomar en cuenta. Yo me voy a sentir muy a gusto porque estoy contribuyendo de manera adicional al beneficio de la empresa, y también mis jefes me van a reconocer porque yo soy un empleado proactivo, soy un empleado que está consciente acerca de las necesidades de los demás. ¿Y por qué voy a dar ideas de mejora? Precisamente por esto, ¿no? Porque me voy a dar a conocer de que no soy un empleado como Juan, sino soy un Fernando que constantemente está buscando la mejora como objetivo común que tiene la empresa, la organización, el órgano, como habíamos mencionado. Entonces, como vieron, pues una metodología muy sencilla, muy práctica, no discrimina en cuanto a nada, ¿eh? Todo el mundo puede participar. Todo el mundo puede participar. ¿Por qué? Porque se basa en el concepto de que el empleado que hace o el colaborador que hace su trabajo diario es el que realmente lo conoce al derecho y al revés, como decimos aquí en México, y es el que realmente puede mejorar. La belleza de esta metodología también es de que, pues sí, va a haber gente que sabiendo que va a dar ideas de mejora, puede dar ideas de mejora, perdón, no las va a dar. Pues sí va a haber una bipolarización en la cual tú como líder vas a detectar qué empleado sí tiene la camisa puesta, como decimos en México, o sea, qué empleado sí es leal, sí está comprometido con lo que la visión y misión de la empresa, con los objetivos en común que tiene la empresa, y quiénes no. Porque es muy, muy sencillo. Y ya por último les dejo mis contactos. Pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para servirles. Espero les haya gustado mi metodología. Es una metodología que hemos implementado muchísimas empresas, más de 50 empresas aquí en México, empresas muy, muy grandes como Hino de Toyota, Hilux, que es la empresa de cargados más grande del mundo, Harada, que es la empresa de antenas más grande del mundo, automotrices, de todo tipo. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para servir. Ok, muchísimas gracias Alejandro por tu presentación. Lamentablemente no se escuchan los aplausos, ¿no? Pero yo creo que la gente está aplaudiendo del otro lado. Así que también invitamos a Óscar Toledo, director de consultoría de BDO, que se nos une ahora. Y las preguntas que tienen ahí un link que dice Q&A o preguntas y respuestas, donde pueden escribir sus preguntas, por favor. Acá Vivi te dice muchas gracias Alejandro por compartir. Vivi es tu fan número 1 de Paraguay, parece. ¿Sí? Un abrazo. Saludos. Y aquí tenemos una pregunta que me acercan desde México. Está la gente de México también trabajando, ¿no? Está Michelle trabajando.
Y se pregunta para Alejandro, ¿cómo definir el K1 en la empresa, Alejandro? Si pudieras profundizar sobre eso. Claro, es un proceso que es paso a paso, ¿no? Si no tienen ningún tipo de documentación, ningún tipo de procesos, lo importante es la parte documental que desgraciadamente en Latinoamérica no hacemos, pero sí hay que empezar a documentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que yo documente las cuestiones básicas que haces y todavía faltan muchas cosas que tienes que hacer, pero documentar lo poco que sabemos que tiene que hacer. Ya conforme va madurando este sistema e implementando esta metodología Kizukai, es permitirle al empleado que fortalezca estos procesos, que él mismo nos dé ideas de mejora de cómo fortalecer esta parte documental. Porque la primera de la documentación es que los ingenieros que están arriba desconocen lo que está realmente pasando. Ellos suponen que se tiene que hacer de esta manera, quizás sí esté bien la parte medular. Sí, pero ya los detallitos es importante involucrar a la gente que nos dé ideas de mejora para fortalecer la parte documental. Entonces es un beneficio mutuo porque la misma gente te dice cómo mejorar la parte documental de lo que tiene que hacer. Ahí establecerías mejor tu causa. Ok, se cortó un poquito el final, Alejandro, pero creo que ya está contestada. Acá hay dos preguntas más. Una, nos preguntan, ¿cómo se aplicaría la metodología en las instituciones públicas? Y acá quiero darle también la bienvenida a Óscar Toledo, ¿no? Que es especialista en consultoría y que estamos trabajando junto con BDO y junto con KWT Consulting, con el liderazgo de Alejandro en todo lo que es la implementación de Kyotsukau, ¿no? Así que si puedes contarnos un poco de Alejandro y también Óscar para que nos dé un poco sus ideas y reflexiones. En cuanto a las instituciones públicas, no sé cómo se maneja en Paraguay, si es el mismo concepto que hay aquí en México, pero yo creo que el concepto clave, independientemente de que sea institución pública o privada, el tema es el liderazgo. El líder tiene que tener esta mente abierta en la cual no le moleste que un empleado de bajo nivel pueda llegar y decirle cómo mejorar los procesos de la empresa. Es por eso que es muy importante la participación de un coach, ¿sí? Y es por eso que estamos con Sebastián Calcaso acá en esta alianza, porque es muy importante que si no se tiene esta apertura, primero abrir la mente de la gente de más alto nivel para que acepte estas ideas. Para instituciones públicas, pues sí, sí hay el tema de los sindicatos, y además no sé cómo se maneja en Paraguay, pero en México sí son muy fuertes los sindicatos, es poner directrices muy sencillas, sin poner directrices, por ejemplo, de 5 S, ¿no? Denme ideas de cómo tener más limpia y ordenada la oficina y nada más. Sí, yo empezar una directriz por directriz en comunión con lo que quiere el sindicato, lo que quiere la institución pública. Pues tiene que ser una comunión de todas las entidades para que esto tenga éxito. Genial. Óscar, ¿querés agregar algo a eso? Sí, gracias Alejandro, gracias Sebastián, excelente exposición. Y bueno, tal cual está mencionando un poco Alejandro, nuestras instituciones públicas tienen, creo que, características similares. Y creo que aquí sí tenemos un diferencial importante en el hecho de que hace unos 8 años venimos trabajando en un modelo estándar de control interno. Esto hace que básicamente todo el sector público, incluyendo los 3 poderes del Estado, deben incorporar los conceptos de procesos, riesgos, controles e indicadores en su gestión. Lógicamente, esto en nivel conceptual y tratando de incorporar metodología Deming y compañía, nos resultó un tanto difícil y nos resulta un tanto difícil. Entonces, de ahí entendemos que esta metodología que estás incorporando, Alejandro, debe ayudar a que esto que llamamos nosotros la herramienta básica para mejorar la gestión pública en el Paraguay se entienda mejor y se entienda desde el sentido no cognitivo, porque entendemos que hoy las empresas y particularmente el sector público paraguayo tiene bien diseñados sus procesos
Pero el problema fundamental está en la actitud, en el hecho de que fundamentalmente en querer apropiarse de esta herramienta. Y encontramos nosotros en esta metodología, Alejandro, y aprovecho la oportunidad para comentar esto, el desafío que estamos asumiendo inclusive como firma y también con la ayuda de Sebastián en llevar adelante esto, incorporar esta metodología no solamente en el sistema público paraguayo, sino también en el sistema, en el ambiente privado. De ahí estamos tratando de aterrizar esto en un diplomado, que lo que queremos ahora es formar gente en esta metodología, en que realmente eso que mencionaste, esa enorme energía que fundamentalmente tiene el paraguayo, el latinoamericano, por decirlo así, lo use como para qué, lo use para mejorar su gestión. Y sí, lógicamente el gran trabajo es hacer comprender a la alta gerencia que tenemos que empezar a escuchar a nuestros colaboradores si es que realmente queremos mejorar la gestión. Y aquí entiendo que cuando tuve también la oportunidad de visitar Japón y escuchar del espíritu de Konosuke Matsushita, el hecho de que desaparecieron dentro de la estructura la organización OIE, donde fundamentalmente se presumían que estaban las personas investigando y desarrollando nuevas mejoras. Y esa supresión nos llevó a comprender y a entender que quien mejor sabe el rol y quien mejor sabe cómo hacer mejor las cosas es aquel colaborador, aquel que está en el frente de batalla, como solemos decir. Y ahí entendemos, Alejandro, que esta herramienta que nos estás presentando es la adecuada para Latinoamérica, diría yo, como para poder entendernos mejor. Ok, genial. Acá hay más preguntas. Acá hay una pregunta que se repite en varios, así que la voy a hacer de una sola vez, que tiene que ver con los premios a los trabajadores por las ideas de mejora. ¿Qué es lo que sugerís o qué es lo que sugiere tu metodología con respecto a eso? ¿Si hay que dar premios, no hay que dar premios? ¿Qué tipos de premios se pueden dar? Y una pregunta anexa que sí va relacionada también es, sabiendo que el tema económico es una de las principales causas del por qué cambian las personas de empresa, cómo trabajar efectivamente la metodología sabiendo que podría haber rotación, ¿sí? Que tiene que ver con quizás el impacto económico que tiene en las personas. Ok, para contestarte la primera parte, que es la cuestión de premios, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no lo pude mostrar, pero lo que hacemos cuando implementamos esta metodología en organizaciones, le pedimos a la alta dirección que dé las directrices, ¿no? Generalmente son los mismos: reducción de costos, reducción de tiempos, incremento de las ventas, satisfacción al cliente, reducción de accidentes, ¿no? Y dependiendo de la importancia de cada directriz les ponemos puntos. Por ejemplo, si tenemos muchos accidentes en la planta, pues yo como alta dirección me conviene que la gente me diga o me dé ideas de mejora para evitar que haya accidentes. Entonces, si tú me das una idea de reducción de accidentes, si funcionó, te doy 9 puntos, ¿no? Por ejemplo, reducción de costos 7 puntos, reducción de tiempo 5 puntos, y así te vas. Hay una matriz de premios. Entonces, la belleza de esto es de que cuando un empleado mete su idea de mejora, antes de ser implementada y evaluada su impacto, ya sabe cuántos puntos se va a llevar. Entonces, esta belleza de que es una herramienta muy objetiva en la evaluación para dar premios, porque desgraciadamente a veces damos premios y es un arma de dos filos, como decimos aquí en México, porque como no tuviste una herramienta objetiva para evaluar al empleado, muchas veces es un efecto contraproducente. Pero aquí, a raíz de que hay una tabla, pues sí, y hay una gestión de las ideas de mejora, pues ya sabes, ¿no? Algo que sí quiero aclarar y que evita bien las preguntas es los errores más comunes para implementar esto, es de que sí quiero que entiendan, aunque es una herramienta muy sencilla, muy práctica, muy humana, se requiere un comité independiente, que es lo que estamos trabajando con BDO, de formar el comité. El comité tiene la función de gestionar las ideas de mejora, es el cerebro de esta metodología, bajo los 6 pasos que mencioné, que es aprobar la idea, ¿sí? Implementar la idea, verificar que esté bien implementada, medirla,
evaluar el impacto para darle premios y documentar. Son 6 pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que creemos de los niveles más bajos, y es un error de muchas metodologías de mejora continua, es de que pensamos que el empleado de más bajo nivel va a poder hacer todo, y no, no. Lo único que queremos del empleado de más bajo nivel es que diga qué está mal y cómo se puede mejorar bajo su experiencia, y allí el comité. Muy importante la formación del comité, y es por eso que estamos aliados aquí con BDO también. Sí, la formación del comité es trascendental para que realmente esta metodología se permee a toda la organización. Y ahora, el tema de los premios, pues ya en base a los premios, tienen que ser de 2 tipos. Como cultura Latinoamérica sí tiene que haber un incentivo material, ya sea un electrodoméstico, boletos de cine, días de descanso y demás. Pero también más es importante como latinos es el aspecto emocional, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo muchos clientes japoneses que no hablan nada de castellano, nada de español. Les digo, a ver, por favor, nada más 3 palabras, por favor. Vaya con un empleado ahí en el comedor, que son 500,000 empleados, vaya con Juanita, por ejemplo, y enfrente de todos nada más les diga 3 palabras. Gracias, idea buena. Enfrente de todos. No, hombre. Juanita se pone como pavo real, ¿no? Como decimos aquí en México. No, se está contenta de que, wow, el director general que no sabe nada de español vino a felicitarme. Y no, y ese tipo de motivación es la que se queda tatuada en la piel y en mi mente, porque las cuestiones materiales son muy a corto plazo. Ahora, en el tema de la rotación, la cultura latina hay mucha rotación, ¿sí? Es inevitable que hay veces gente que por medio dólar se cambia de empresa, es algo que es muy difícil de evitar. Pero la belleza de esta metodología son 2 cosas. La primera es que tú sientes partícipe, eres miembro de la organización, te sientes a gusto porque te hicieron caso. Ustedes se juntan con sus amigos no porque tengan el mismo hobby, se juntan con sus amigos porque se les hace caso, tienen voz y voto. Entonces, el hecho de darle voz y voto al empleado en la empresa hace que se sienta más a gusto y evita esta rotación por muy poco dinero. Y otro tema muy importante de la rotación es de que, ok, si te vas porque te ofrecieron muchísimo dinero, por lo menos ya tu conocimiento, tus ideas de mejora quedaron registradas en la empresa y es como un activo de la empresa. ¿Sí? Entonces son estos 2 puntos muy importantes. Genial. Mira, justamente hoy estamos haciendo una entrevista por el programa de tele, G2PK, que sale el sábado a las 7 de la tarde. Y en estos momentos de crisis y de pandemia, había una empresa de seguros que es Protec, que todos la van a ver el sábado, que justamente mencionaba esto, ¿no? Cómo generar una comunicación, y se sorprendieron de la cantidad de ideas e innovaciones que el mismo equipo saca, porque genera una comunicación en la cual ellos dicen, bueno, estamos mal y de esta salimos entre todos, ¿no? Y muchas veces las empresas nos piden, bueno, ¿cómo hacemos para que el empleado esté más comprometido, para que se ponga la camiseta? Y a veces es simplemente escucharlo, ¿no? ¿Qué ideas tiene? ¿Sí? Y cómo las podemos empezar a implementar y cómo se forma como parte de esta célula del organum que vos muy bien describiste antes. Ok, seguimos con las consultas. Acá hay muchas felicitaciones, Alejandro. Gracias. Dicen, ¿cómo desarrollamos justamente las actitudes y los valores en las personas que desarrollan su trabajo? ¿Cómo hacemos para trabajar actitudes y los valores de las personas en la empresa? Ay, eso sí es un tema que quizás te Sí, yo la acuerdas. puedo contestar, pero te la preguntan a vos. Las actitudes, miren, quiero que entiendan que el ser humano de cualquier país es muy egocentrista, de cualquier país. Y mucha gente respeta mucho a la cultura japonesa por ser muy leal, honesta, que tiene la camiseta bien puesta y demás. Pero quiero que entiendan que, por ejemplo, en Japón el empleo es de por vida. Tú entras a trabajar a Nissan, Toyota, Honda, Canon, y es de por vida. O sea, tienes que hacer una mega tontería para que te corran. Para que te entonces, al ver esta seguridad laboral, es por eso que el empleado es muy leal, ¿sí? Ahora, en la cultura de Latinoamérica, pues no puede ser así. Te los pongo también por otro ejemplo. Por ejemplo, el portero, ¿no? Un portero el objetivo de un portero es que no me metan goles. Yo como portero, ¿qué prefiero? Que mi equipo gane 5-4, que mi equipo gane 5-4, pero me metieron a mí como portero 4 goles,
De esos 4 goles, 3 fueron errores garrafales míos y estoy en todos los memes, todo el mundo me haciendo burla, o que mi equipo pierda, ¿sí? 1-0, pero le paré 2 penaltis a Cristiano Ronaldo. Pues todo el mundo dirá, pues le paré 2 penaltis a Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque, repito, el ser humano es egocentrista. Entonces, a lo que voy es de que al ser esta cuestión inherente del ser humano, ser egocentrista, lo que hay que hacer es cambiar su actitud para que esta cuestión natural del egocentrismo la traslademos hacia que tú eres egocentrista, sí, porque yo te valoro como ser humano, que tú eres el experto en lo que haces. ¿Sí? Entonces, en base a esta metodología, lo que hacemos es de que este egocentrismo natural que tiene la gente lo canalice a cuestiones propositivas para mejorar los procesos y de estar como un empleado proactivo. Entonces, es lo que desarrollamos, ¿no? Esta parte de esta actitud. ¿Sí? Que sea proactivo, que se le reconoce y le pegan suerte. Ok, genial. Acá hay otra consulta que dice, a veces podría pasar que una persona que es experta en lo que hace está cerrada a pensar que solo esa forma de hacer es la correcta. O sea, ¿puede haber alguna barrera de innovación allí? ¿Qué pensás sobre tener innovación más disruptiva con apoyo de personas que vean lo mismo de una manera diferente? Miren, algo muy importante en la metodología, siempre se va a pasar eso, ¿no? Especialmente entre más alto vayas a la organización, es gente que tiene más experiencia y por el tema del ego, es gente que está más cerrada en la forma de ser. No es lo mismo tratar de convencer a alguien que tiene un doctorado en Harvard, a alguien que no lo tiene, ¿no? Porque el doctorado en Harvard va a estar apegado y por su honor, por el renombre de la universidad va a estar así, enfocado, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esta metodología, bajo los 6 pasos, hay un paso muy importante que es medir el impacto de la idea de mejora. El medir es datos duros, números, ¿sí? Y les pongo un ejemplo que siempre uso, pero por ejemplo, si tú tienes fiebre, y yo les digo, tengo fiebre, ¿qué me recomiendan? Ustedes me dirán, pues tómate la medicina, vete al médico, al hospital, un baño de agua fría. Pero lo primero es medir si tengo fiebre o no. Y si me tomo la temperatura y no tengo fiebre, pues me voy a descansar. Si tengo 38, me tomo una medicina, 39, me voy a un médico, 40, un baño de agua fría, tomar decisiones en base a números. Entonces, lo importante de esta metodología es, bajo los 6 pasos, repito, hay una parte muy importante que es la medición, y en base a números, demostrar que tu idea tiene un impacto positivo o negativo. Si tiene un impacto positivo, pues esta se implementa y se documenta en los manuales. Si tu idea tuvo un impacto negativo, o sea, no funcionó, de todas maneras es propositivo. ¿Por qué? Porque ya la mediste y sabes por qué no funcionó y no repites el mismo error una y otra vez. Entonces, aquí esta metodología es hablar en base a números. Ahora, si tu jefe, que es muy cerrado, le demuestras en números que funcionó tu idea y no funcionó, y no la implementó, pues hay un tema de Sebastián que hay que darle clases de coaching. Sí, y justamente la que preguntó, yo sé quién es el jefe. Así que... Ok. Ok, otra pregunta acá. Dice, bueno, una pregunta iba a lo mismo, ¿no? En el caso de no haya apertura del líder en escuchar a los subordinados, ¿avanzaremos? ¿Sí? Justamente ya la has contestado, ¿no? Hay varias reflexiones también. Acá alguien pregunta, ¿cuáles serían los beneficios principales de implementar la metodología? Uy, hay muchísimos. Muchísimos. Primero Si puedes hablar un poco más cerca del micrófono, Alejandro, porque como que se va y viene. Clima laboral, muy importante. Muchos dicen cómo mejorar el clima laboral. ¿Sí? Y aquí el tema es de que al darle voz y voto a todos los empleados, colaboradores de la empresa, si se sienten a gusto, entonces el clima laboral mejora mucho. Las directrices que la alta dirección determinen, a raíz de darle voz y voto a los empleados, van a empezar a surgir muchas ideas de mejora que van a tener un impacto económico en la empresa. Otro tema muy importante es el que en los 6 pasos, el último paso de los 6 pasos es la parte de documentación de las ideas de mejora. Entonces es como un knowledge management. O sea, administras el conocimiento porque queda documentado. Otro tema muy importante es evaluar al empleado de manera más objetiva, en base a los puntos
que les mencioné de las directrices que determina la alta dirección. Yo no conozco ninguna otra metodología de evaluación del personal en la que se pueda evaluar la parte de la proactividad. Y en base a mi metodología sí se puede evaluar la proactividad. ¿Por qué? Porque se evalúa dando ideas de mejora. Entre más ideas de mejora, a mí como empresario, tú eres más productivo. Entonces, esos son los grandes beneficios, ¿sí? Y aparte, no lo mencioné, pero tenemos un software, una aplicación en la cual cualquier persona se puede meter para meter sus ideas de mejora, que vas rumbo a tu casa después del trabajo, se te ocurre una idea de mejora, la puedes meter. Entonces, se gestiona de manera muy fluida, ¿sí? Y tú sabes, como empleado que metió la idea de mejora, en qué paso va tu idea de mejora, ¿sí? Esta es la parte del comité. El comité muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros damos ideas de mejora a nuestro jefe directo y él, por falta de conocimiento, por falta de tiempo o lo que sea, las rechaza. Pues aquí no. Aquí las ideas pasan a un comité independiente interno dentro de la empresa y ellos te ayudan a gestionarla. Los miembros del comité son los coaches, los mentores de la mejora. Entonces, por ejemplo, la señora que hace la limpieza, una excelente idea de mejora, pero no sabe cómo redactarla. Entonces llega alguien del comité y llega con esta señora y dice, a ver señora, ¿qué quiso decir con esta idea de mejora? Y la coachea. Entonces se abren las puertas porque el empleado no tiene temor a dar ideas de mejora. Entonces son muchísimos factores, muchísimos beneficios que tiene la empresa. Genial. Acá hay un saludo desde Tucumán, en Argentina. Tucumán queda en el interior de Argentina. Mi amigo Maximiliano Martínez Márquez dice, ¿alguna recomendación para el panorama después del coronavirus? ¿Qué proyectan que cambiará? Algo que va a cambiar, obviamente, me está pasando aquí en la empresa que dirijo, es que analizamos nuevamente los procesos y enfocamos en el K1, realmente qué es lo que la empresa necesita. Algo muy importante que va a cambiar es la estructura del home office. Ya nos percatamos nosotros que el home office sí es viable y se tiene que hacer, más que nada por la cuestión de la salud de todos los empleados. O sea, tenemos que expandir la distancia entre todos los empleados y para lograrlo hacer, pues sí tenemos que mandar a gente en home office. Es más eficiente la gente en home office porque pues lo podemos, ya no tienen que trasladarse mucho tiempo en los autobuses y demás. O sea, lo que va a cambiar es la interacción de el trabajo de oficina, como lo veo, ¿no? Ese va a ser el gran cambio. Entonces, ahí nuevamente tiene que haber muchas ideas de mejora, ¿sí? Muchos empleados ya me han empezado a dar muchas ideas de mejora de cómo mejorar el home office, para que sea beneficio mutuo tanto para la empresa como para el colaborador. Por ejemplo, una idea que yo ahorita es de que muchos toman transporte público, entonces tenían miedo de contagiarse, ¿no? Idea de mejora es ver quién tiene un vehículo, por dónde viven, ¿sí? Y echarse el ride, ¿no? El aventón, como decimos en México, para que no tengan que tomar el transporte público y evitar la contaminación. Genial. ¿Qué tal? Son todas ideas que se podrían haber implementado hace tiempo, pero si no llegaba a esto como un peligro, pero también como una oportunidad de mejora, ¿no? Como vos bien decías, esto de crisis en japonés, ¿no? Hay un peligro latente y ahora también hay una oportunidad se puede compartir el vehículo, se gasta menos gasolina, se reparten los costos entre todos, se toman el desayuno todos juntos a la ida del trabajo, ¿no? Hay como muchísimas ventajas en eso. Ok, genial, ya estamos con el tiempo. Tenemos algunas preguntas más, pero bueno, la vamos a pasar y vamos a ver si les respondemos por mail a los que quedan, ¿sí? Así que de mi parte, agradecerte enormemente, Alejandro. La verdad es un orgullo y un placer que puedas compartir todo tu conocimiento y experiencia con nosotros y realmente ansiando que podamos encontrarnos después de este coronavirus de vuelta, ¿sí? Pero en el mientras tanto, seguimos hacia la distancia, ¿no? Teníamos un viaje programado en marzo que desgraciadamente se tuvo que postergar, Sí. pero tan pronto se resuelva esto, seguro estoy por allá para visitarlos personalmente. Y antes que nada, agradecerles a todo el mundo que se hayan tomado la molestia de escucharme acerca de esta metodología. Espero que se mantengan sanos, ¿sí? Y que reflexionemos mucho en esta época de crisis, por favor. Ok. Oscar. También lo mismo, gracias Alejandro, gracias Sebastián, a nuestros buenos amigos
de Codeleste, que también estuvieron apoyando fuertemente en difundir esto. A nuestros amigos también, bueno, hay gente ahí de Cordillera que inclusive te escribió y dice que ya está implementando él dentro de su empresa. Entonces, le felicitamos ese tipo de innovación y de creatividad realmente. Y así como dijimos, estamos no preocupados, sino realmente estamos ocupados en esto que a todos nos llamó de sorpresa. Me refiero a la pandemia, me refiero a este encierro, pero particularmente nos dio la oportunidad de acelerar cosas. Una de ellas, básicamente, esto que estamos hablando y que veníamos charlando contigo, Alejandro, de casi ya un año, pero que hoy vemos con mucho más cerca, ¿verdad? Y por eso decíamos, hoy estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, a desarrollar esta herramienta, a tener hoy formador de formadores, inclusive, porque es el concepto que básicamente estamos planteando. Y bueno, y seguro le vamos a hacer llegar ahí a nuestros amigos las siguientes invitaciones para que esto no quede en esta charla, sino que realmente podamos aplicarla, podamos llevar en práctica y por sobre todas las cosas entender que hoy más que nunca debemos estar unidos. Hoy más que nunca el pueblo latinoamericano tenemos que tener la empatía de ponernos uno en el lugar del otro y así como también en nuestra grabación hoy de JTPK, que es un programa de TV que sale los días sábados a las 19 horas y que no se tienen que perder eso el día sábado, porque vamos a hablar de algo muy interesante. Decíamos esto, ¿verdad? Hoy la empatía es, y aquel personal que está haciendo home office, o sea, no solamente voy a darle un trabajo o no solamente le voy a cargar con una responsabilidad, sino le tengo que llamar a preguntar cómo está, cómo amaneció, cómo le ha ido. Y la misma cosa, esa empatía con el cliente. Decía justamente a quien entrevistamos el día de hoy, no le llamo a mi cliente a ofrecer ni inclusive nuevos productos. No, le llamo a preguntar a mi cliente cómo está. Le llamo a preguntar a mi cliente cómo le ha ido hoy. Y si tengo algún contrato con él, veo la fórmula de cómo hacer inclusive de cuestiones hasta de forma de pago, de ver de cómo trabajarlo. Y yo creo que ese es el modelo y fundamentalmente con todas estas herramientas que estamos hablando, esta es la oportunidad también que tenemos de hacer mejor las cosas. Paraguay necesita exportar productos de calidad y Paraguay necesita generar servicios públicos de calidad. Y entonces creemos que estas metodologías nos van a ayudar a enfrentar esos nuevos desafíos. Como bien decías, Alejandro, hoy el home office o el teletrabajo no solamente es para el interno, sino hoy tengo que ver cómo visitar a un cliente, cómo enviar un producto, cómo recibir de un proveedor, porque todos van a venir con ciertos protocolos de seguridad y con ciertos protocolos que todos tenemos que ayudarnos a entender, comprender y por sobre todas las cosas cuidarnos mutuamente. Así es que muchísimas gracias de vuelta por este tiempo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a través de esta plataforma y como siempre, estamos ahí y vamos a estar ahí permanentemente buscando satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los más de 80 participantes que estuvieron hoy en Zoom y me dicen más de 100 en el Facebook Live de nuestras empresas. Así que muchísimas gracias a todos por la participación. Nos vemos oportunamente, sí, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego.